Muy buenos días, hermanos. Gracia y paz. La paz de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, nuestro Señor. Una alegría de verles a todos. Nos alegramos de ver a Marcos, a Mark de regreso. Damos gracias a Dios porque él ha podido regresar y que el Hijo pudo regresar con él. Nos alegramos con ustedes, hemos orado por los hermanos y damos gracias a Dios por eso. Y también de tener a Gabriel, Virginia, Josías de Sofía con nosotros. Es una alegría de poder reverlos y que estén con nosotros. Que Dios pueda decir también grandemente la vida de ustedes y los hermanos allá también les hablo. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1. Nosotros hemos cantado por lo menos dos cánticos que hablan de la palabra de Dios. Y yo pensaba en algo que escuché hace 2 semanas cuando me iba a Mercedes sobre cuán preciosa la palabra de Dios. Y un pastor que contaba la historia de la tribu donde él trabajó por muchos años y tradujo el Nuevo Testamento. Y contaba que en 2004, cuando él regresa para entregar el Nuevo Testamento a la gente, se hizo un culto en ese día de acción de gracias, donde ellos iban a recibir la palabra de Dios. Y los africanos ahí en Ghana, entonces, de esta tribu, prepararon toda una ceremonia y la llevaban la Biblia sobre un mantel, una tela blanca, con cuidado, como que era lo más precioso que ellos podían tener. Nosotros hemos cantado, la Biblia dice que la Biblia es preciosa. Y yo quiero animarles, cuando estén en el culto, que tengan la palabra de Dios en las manos. Vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a aprender de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener la Biblia en las manos. Y que la mantengan abierta. No estén acá distraídos, sin mirar lo que estamos, en cuidar y mirar lo que estamos reflexionando de la palabra de Dios, porque es preciosa. Y es ella que nos enseña, ella que nos guía hacia la voluntad de Dios. Por lo tanto, de que la tengamos con este valor preciosa, como dulce como la miel, como más preciosa que el oro, refinada, no solo en el domingo del culto, pero que sea una actitud de cada día en nuestras vidas. Daniel capítulo 1, del versículo 8 hasta el 21. Voy a leer el versículo 8, les invito a que me ayuden a leer los demás versículos. Daniel capítulo 1, del 8 al 21. Dice así: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilientos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondréis en peligro mi cabeza ante el rey. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos los 10 días, y no des legumbres a comer y agua a beber. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Melzar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de los 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos
como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Fue así como Daniel se quedó allí hasta el año primero del rey Ciro. Oramos. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios todopoderoso que cantamos. Que tú eres el Redentor, que adoramos, que nos libró del pecado, de la muerte, de la condenación. Y gracias porque tú nos has dado tu palabra, como hemos leído en esta mañana, es por medio de tu palabra que tú nos hiciste nacer, que somos las primicias de tus criaturas. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Y te pedimos en esta mañana que al leer y reflexionar en tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, dándonos, oh Dios, un oído atento, ayudándonos, oh Dios, a estar atento a lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta mañana. Y que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que seamos edificados, bendecidos, fortalecidos y animados a vivir en este mundo de una manera que honra y glorifica tu santo nombre. Es esto lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es el testimonio visible de Dios en el mundo. Nosotros venimos hablando en una serie de sermones en el libro de Daniel. Ese es el tercer sermón. Los demás ya están disponible ahí, se subió Federico en internet, si no lo han visto, lo pueden volver y poder seguir el lío de los sermones que están ahí. Nosotros, no es lío, ¿cómo se dice? Hilo, perdón. El hilo, gracias. Pueden seguir el hilo que se va ahí desde el primer sermón hasta ahora. Nosotros vamos a estar mirando de capítulo 1 hasta capítulo 6. Y el propósito nuestro al mirar al libro de Daniel y sus amigos, ¿cómo se llaman los amigos de Daniel? Hasta ahora no aprendieron. Misael y Azarías. Menos mal que no están diciendo los nombres paganos. Está ahí escrito en el versículo 7, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 6 también. Se repite ahí, versículo 7, cuando se cambian los nombres de ellos. Queremos mirar a la vida de estos jóvenes. La Biblia nos dice que eran jóvenes, posiblemente adolescentes, entre 14 y 17 años. Queremos mirar la vida de ellos y sacar de la vida de ellos principios bíblicos de cómo debemos vivir en el mundo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban viviendo no en la iglesia, no estaban viviendo en el templo, sino que estaban viviendo en un contexto mundano. No estaban viviendo como mundanos, sino que estaban viviendo como siervos de Dios. Y la vida de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías era un reflejo vivo de su fe, de su relación con Dios en el mundo en el cual estaban viviendo ellos. Y nosotros queremos y debemos vivir de la misma manera. El Señor Jesús nos dijo que nosotros estamos en el mundo, de que nosotros no somos del mundo. Pero que mientras estamos en el mundo debemos vivir de manera irreprensible, que debemos vivir una vida donde nuestro vivir sea una manifestación clara de la persona de Dios y de sus obras. En otras palabras, que nuestra manera de vivir, guiada por nuestra fe, manifieste al mundo que hay un Dios altísimo, que es el único Dios verdadero, que es digno y merecedor de toda gloria y de toda adoración. La meta es que nosotros podamos contestar esas preguntas.
cuando las personas afuera de la iglesia, porque acá cuando estamos entre nosotros, nos vemos todos bien como cristianos. Todos cantamos, todos tenemos la Biblia en las manos, algunos, otros no, pero estamos viviendo entre iglesia. Y cuando estamos todos delante de la luz, es normal que veamos más claras las cosas. Pero cuando estamos afuera, y las personas nos miran, porque las personas nos están mirando. Las personas tienen los ojos puestos en nosotros. Cuando ellos nos miran, ¿qué es lo que ellos piensan de Dios? Pero este es cristiano. Mira cómo está haciendo las cosas. Qué bueno. Qué bueno cuando digan esto. Cuando nosotros hablamos con la gente afuera, ¿qué es lo que ellos aprenden de Dios? La Biblia estaba diciendo a los adolescentes viernes de que nuestra palabra, nuestra manera de hablar debe ser para edificación y para bendición. Debe ser sazonada con sal. Cuando hablamos, ¿qué es lo que aprende la gente de Dios? Cuando nosotros hacemos las cosas allá afuera, porque estamos haciendo muchas cosas constantemente, y a la medida que estamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que ellos pueden ver de Dios en mi vida? La iglesia es la representación visible de Dios en la tierra. Los creyentes son la imagen y semejanza de Dios redimida y restaurada. Cristo vive en nosotros. Y Cristo es manifestado al mundo a través de nosotros, como escuchamos hace algunos domingos. Somos la luz y la sal. Lamentablemente, muchos de los que están adentro de la iglesia, que se dicen creyentes, cuando están allá afuera, cuando no están en el ambiente de reuniones, cuando no están en el ambiente de estar con creyentes, es en este contexto realmente que ellos revelan quién ellos son. En esta mañana, muchos de los periódicos en el mundo están poniendo la noticia que en Irlanda se aprobó, es el primer país a aprobar el casamiento entre personas del mismo sexo. Es el primer país porque se hizo un referéndum, un plebiscito, donde la población, no fueron los parlamentarios, no fueron los jueces, sino que fueron la población, salió a votar y más del 60% de la población dijeron sí al casamiento entre personas del mismo sexo. Y abajo de esa noticia, en varios periódicos dice, siendo un país cristiano con mayoría cristiana católica, 84,2% de la población de Irlanda se dice católicos. Se dicen católicos. Y más, lo que dice, 90% de la educación del ciclo básico del país está en las manos de ellos. La iglesia tiene 90% de la enseñanza del ciclo básico. Y no solamente los católicos, pero entre los evangélicos, protestantes, reformados, no viven y no manifiestan la persona de Dios afuera de la iglesia. Por eso necesitamos volvernos a las Escrituras. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos frente a la palabra de Dios para ver realmente cómo estamos viviendo en el mundo. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Daniel y sus amigos ciertamente tienen mucho para enseñarnos. Esta es la última parte del capítulo 1.
Y yo quiero compartir con los hermanos acá algunos desafíos para nuestras vidas. Para los que somos hijos de Dios. Esos desafíos son para los hijos de Dios. Daniel y sus amigos nos muestran que solo los hijos de Dios pueden vivir así. Porque los verdaderos hijos de Dios tienen una fe verdadera. Y esa fe verdadera es expresada a través de un compromiso que ultrapasa las paredes de la iglesia. Nosotros vimos que Daniel y su pueblo fueron llevados cautivos, fueron llevados a Babilonia. Ellos no fueron de paseo. No se tomaron un crucero por el Éufrates para terminar en Babilonia, sino que la Biblia nos dice que ellos fueron llevados cautivos. Y nos dice la Biblia, versículo 2 del capítulo 1, que ellos fueron entregados por Dios en las manos de los caldeos. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios. El pueblo de Judá se había apartado de la palabra de Dios, se había apartado de los caminos de Dios, a la semejanza de sus hermanos del norte. El rey del norte, el rey de Israel, se había apartado de Dios de tal manera que Dios envió una nación extranjera, los asirios, para llevarlos cautivos. Y Judá, el rey del sur, lo vio todo esto, lo que le pasó al hermano de ellos, y no aprendieron. Por eso también Dios les advirtió por los profetas, diciendo: si ustedes no se vuelven a mí, si ustedes siguen los caminos del hermano de ustedes del norte, van a terminar en cautiverio. Dios había advertido, pero el pueblo no hizo caso a la palabra de Dios. Por lo tanto, vienen los caldeos y Dios se los entrega a ellos. Dios se les entrega que lleven también las cosas del templo, juntamente con ellos. Y ellos fueron llevados cautivos como un castigo de Dios, como una corrección, como una disciplina. ¿Por cuánto tiempo? 70 años. Mira cuánto tiempo duró el castigo. A veces damos una hora, a los chicos se reclaman. 70 años. Llevados a una tierra extranjera, lejos de los parientes, lejos del templo, como esclavos. La desobediencia no vale la pena. Y el texto nos dice que Daniel y sus amigos fueron seleccionados por el rey de Babilonia. El versículo 13:4 dice: el rey a su oficial que separara de los hijos de Israel aquellos que eran de la corte, hijos de la familia real y de los nobles, de aquellos que eran lindos e inteligentes. Acá encontramos varias características que toda suegra debe pedir a Dios para un yerno. Chicos, Daniel, pensando en Daniel, los amigos que andaban con Dios, lindos, inteligentes y de familias nobles. No puede ser mejor. La mamá tiene que orar: Dios, dame un Daniel, una Ananías, un Misael, Azarías para mi hija, las que tienen hijas. O las chicas tienen que orar: sí, Señor, dame un Daniel. Yo quiero casarme con un Daniel, pero que tengan esos atributos. Ellos fueron llevados a Babilonia y ahí la fe de ellos será probada. También lo vimos que la fe es probada en Santiago. Y ellos están en el mundo. Babilonia era el mundo postmoderno de aquellos días. Babilonia era el país donde había pleno avance tecnológico. Allí estaba lo más moderno de la arquitectura. Estaban los jardines colgantes de la Babilonia, entre las 7 maravillas del mundo. Tenía un avance grande en astronomía. Después, cuando vienen los magos del Oriente a buscar a Jesús, ellos vinieron de esta zona. Había también un gran avance en las
matemáticas, en todas las ciencias. Era un país modernísimo. Pero era un país a la vez contrario a Dios. Había hechicería, había magos, encantadores, pluralidad de dioses. Y era un país lleno de inmoralidades. En capítulo 5 encontramos que el rey Belsasar hace un banquete y ahí es un ambiente de inmoralidad. Ese es el contexto que estaban aquellos jóvenes. Es en ese contexto que ellos tienen que vivir como creyentes, manifestando al Dios único y verdadero, un grande desafío. Y yo estudiaba el texto esta semana y pensé en algo que está relacionado al texto, que es muy importante, que yo quisiera llamar la atención de los hermanos. Por detrás de Daniel estaban sus padres. Y Daniel era joven acá, entre 14 y 17 años. Pero Daniel nació entonces en Judá y sus padres posiblemente vivieron en los días del rey Josías. Y Josías fue el último rey que anduvo en los caminos de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34, después lo pueden leer. Nos dice que Josías hizo lo recto ante a los ojos del Señor. Capítulo 34 nos dice que Josías, siendo aún joven, buscó a Dios como su padre David. Nos dice que Josías purificó su reino de la idolatría, derribó los altares, los postes ídolos que habían sido establecidos por los anteriores. Nos dice que Josías restauró la casa del Señor, que estaba mal cuidada. Nos dice que cuando los levitas estaban ahí cuidando la casa del Señor, encuentran un libro de la ley del Señor, se lo entregan a un escriba, Sefanás, si no estoy equivocado, y Sefanás se lo lleva al rey y se lo va a leer. Y dice la palabra de Dios, cuando el escriba lee la palabra de Dios, él se humilla, rasgó sus vestidos y dijo: nuestros padres caminaron lejos de Dios, estamos bajo la ira de Dios. Y se humilló y nos dice que él hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor, de guardar sus mandamientos, de guardar sus testimonios, de guardar sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escrito en este libro. Y termina así el testimonio de la vida de Josías. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Escuchen lo que dice sobre la vida de Josías. Y antes de él, de Josías, no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Ojalá sea este el testimonio que podamos dejar nosotros. Su vida, su reinado sirvió de instrumento para conducir muchos en los caminos de Dios. Y yo creo que los padres de Daniel fueron algunos de ellos que fueron fuertemente influenciados por el reinado y por la vida de Josías. Y los padres de Daniel enseñaron a Daniel en los caminos del Señor. Y Daniel, aún joven, adolescente, se convirtió y era un verdadero creyente. Porque eso es lo que encontramos en el relato del libro de Daniel. Un adolescente, un joven, que era verdaderamente un creyente. Y yo quiero abrir un paréntesis acá, antes de entrar en el texto. Y quiero hablarles a nosotros, a los padres.
La enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos no está en las manos del rey, de las autoridades. No son las autoridades que tienen la responsabilidad y el deber de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Si ellos son creyentes, pueden ser ejemplo. Y creo que eso fue lo que hizo Josías. Pero no era deber de Josías enseñar a los hijos de su pueblo. El papá de Daniel y su mamá fueron los que le enseñaron. No descanse que tus hijos vayan a un liceo evangélico. Que vayan a un colegio de confesión evangélica o católica, lo que sea. Tampoco la enseñanza de nuestros hijos deben descansar en las manos de los sacerdotes, o sea, de los pastores, de los maestros. Los pastores, las maestras de la iglesia apoyan y enseñan. Pero la responsabilidad personal y primaria es de cada padre. Enseñen y oren por sus hijos y con sus hijos. Ore para que ellos sean como Daniel. Ore para que ellos no se olviden de la palabra de Dios. Pero seamos padres como los padres de Daniel, que enseñaron a sus hijos en los caminos del Señor. Ahora sí, yo quiero compartir con los hermanos 3 lecciones que encontramos en el texto que nos ayudarán en nuestro desafío de vivir como hijos de Dios en el mundo. El texto nos presenta 3 lecciones que nos ayudan a vivir en el mundo como hijos de Dios y ser un reflejo de Dios en la sociedad corrompida donde nosotros vivimos. La primera lección que encontramos está en el versículo 8. Es que Dios tenía la primacía en el corazón de Daniel y sus amigos. Dios tenía la primacía en el corazón de Daniel y de sus amigos. Usando palabras más sencillas, Dios ocupaba el primer lugar en el corazón de Daniel y de sus amigos. Lo que nos dice el texto en todos los capítulos que vayamos a mirar. Dios ocupaba el primer lugar en la vida de ellos. Y lo notamos de manera muy clara en el capítulo 1. Daniel fue llevado a este país cautivo y allí Daniel es forzado y sus amigos también a pasar por un sistema de lo que nosotros llamamos de lavado de cerebro. Lo que está haciendo Nabucodonosor en su reinado es lavar los cerebros de estos jóvenes. Un país que buscaba borrar la identidad de ellos, borrar sus valores que ellos tenían en sus corazones y implantar otros. Juan Calvino, cuando comenta este texto, Calvino dice que el propósito del rey era hacer con que estos jóvenes se olvidaran de su Dios y de sus valores. ¿Y cuál fue la estrategia usada por el rey? El texto nos dice que los puso en una universidad por 3 años. Fueron llevados todos a una universidad para estudiar ahí durante 3 años. Y en ese lugar ellos deberían aprender la lengua y la cultura de los caldeos. Versículo 4. Durante 3 años ellos iban a escuchar no la palabra de Dios, no los valores de Dios, sino que los valores del mundo presente, del siglo presente. Y ahí entonces ellos estaban ahí para que su mente fuera formateada, para que su mente fuera conducida a caminar según los valores del mundo. Y miren lo que hace el rey. Dijo, bueno, ustedes van acá a pasar 3 años
les van a estudiar gratis, no tienen que pagar, les van a dar los libros, van a tener los mejores maestros del mundo. Y más, después de 3 años, ustedes van a ser puestos como gobernantes de ese país. ¿Qué les parece la propuesta del rey a jóvenes, adolescentes? Excelente, ¿no? Los jóvenes dicen, pero para estudiar, después van a tener un cargo, una función de gobernador. Y creo que muchos, otras personas adultas se encantarían con tal propuesta. Y de manera sutil, ellos van siendo involucrados, moldados y conformados para que sean uno en la sociedad. Es un lavado de cerebro lo que estaba sucediendo en Babilonia. Esa era la filosofía del reinado de Nabucodonosor. Traían de todos los pueblos que ellos conquistaban, traían de ellos y los convertían en uno de ellos, para que esos pueblos no volvieran a levantarse contra el reinado de Nabucodonosor. Conocían su idioma, su cultura, se convertían en adoradores de sus dioses, andaban según los valores de este mundo, para que no se levantaran en contra al sistema y al mundo presente. Para poder servir y tener aceptación en aquella sociedad, ellos tenían que vivir según los valores del mundo, de ellos, de aquellos días. Y eso significaba abandonar a su Dios y a sus valores. Es eso lo que pasa de manera semejante en nuestros días. De manera sutil, el mundo va inculcando sus valores en nuestros hijos, en nosotros, en toda la sociedad. De manera sutil, el mundo va involucrando a la gente con sus valores, moldando y conformando a la gente a ellos. Es lamentable que muchos supuestos cristianos, pero muchos, no son pocos, van comiendo de los manjares y van tomando del vino del mundo. Y eso empieza desde la niñez. Los dibujitos vienen con sus filosofías, las literaturas vienen con sus valores, las escuelas van pasando los valores caídos, corrompidos, contrarios a Dios. Las universidades, la política, la música. Y yo les digo a mis hijos constantemente de las músicas del mundo que están cantando o que están escuchando. Todo esto va siendo diseminado de una manera muy sutil para que sea incorporado en la vida de las personas. Ahora, cuando la iglesia dice que a los ojos de Dios los valores del mundo están mal, somos nosotros los que hacemos lavar el cerebro. Cuando vos decís afuera, no, esto no se hace porque a Dios no le gusta, te lavaran el cerebro. El mundo puede lavar el cerebro a la gente con sus valores caídos, y la iglesia, cuando le presenta la verdad de la palabra de Dios, es acusada de hacer lavado de cerebro. Algunas cosas que pasaron con Daniel y sus amigos. Primero, tuvieron que escuchar muchas cosas que eran contrarias a Dios. En esos 3 años que ellos estuvieron ahí aprendiendo de las escrituras, de la cultura, muchas cosas que ellos escucharon era contrario a Dios. Quizás algunas cosas no, matemáticas, algunas cosas de ciencia que pudieran aprender, están debajo de la gracia común de Dios y que era útil para la vida, así como
José y Moisés aprendieron también. En otro momento hay cosas que no eran contra Dios, pero muchas cosas que eran mezcladas, entreveradas, era contra Dios. Y ellos tuvieron que escuchar. Y nosotros, ellos no tenían la opción, eran esclavos, tenían que escuchar todo lo que estaban diciendo. Nosotros a veces podemos evitar, podemos apagar la televisión, podemos cerrar una revista, podemos evitar de contaminarnos con muchas cosas. Pero hay veces también que no hay cómo evitar escuchar ciertas cosas. Pero tenemos que aprender que lo que nosotros no podemos permitir es que las cosas que escuchemos entren y echen raíces en nuestros corazones. Porque ahí está el problema. Daniel y sus amigos escucharon muchas cosas, pero no permitieron que esas cosas tomaran lugar en sus corazones. Segundo, les impusieron una dieta, y yo personalmente no creo que el problema acá sea la dieta en sí. ¿Tá? Cuando dice el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, yo no creo que esté hablando solamente en cuanto a la comida. Es cierto que los judíos tenían por parte de Dios, en Levíticos capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14, tenían leyes específicas en cuanto a qué comer y cuanto a qué no comer. Lo que ellos llaman de kosher, que quiere decir cosas aptas o no aptas para comer. Pero yo no creo que sea el problema central que está pasando, que lo ha llevado a Daniel a revelar la prioridad de Dios o la primacía de Dios en su corazón. Es cierto que muchas de las comidas eran ofrecidas y consagradas a los ídolos, pero aquí yo entiendo que Daniel pudo percibir que todo lo que estaban haciendo allí tenía el propósito de quitarle a Dios que tuviera la primacía en sus corazones. El banquete que les ofrecía el rey tenía una propuesta de seducirlos, de llevarlos a amar al presente siglo, de que ellos se enamoraran. Mira qué mesa, todo eso es para ustedes. El rey les ha dado todas esas cosas para que ustedes disfruten, para que sean felices. Y yo creo que esto Daniel no pudo discernir. Y Daniel va a tomar una posición que manifiesta el lugar de Dios en su vida. Y más, lo que hace los caldeos, buscando borrar la identidad de ellos, buscando borrar la persona de Dios de sus mentes, es cambiar sus nombres. Daniel y Misael, los dos terminan en él. El nombre él es el nombre de Dios. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Misael quiere decir quién es como Dios. Y después Ananías y Azarías termina con en el hebreo con la palabra Ya, que viene de la abreviación de Shah, de Ja, que sería el nombre de Jehová. Ananías, Jehová es lleno de gracia, y Azarías, Jehová ha ayudado. Ahora mira lo que hicieron los babilonios. Hicieron Daniel, Beltesazar, tesoro de Bel. Bel era el dios de los babilonios. Ya no sos más, tu nombre ya no es más Dios es mi juez, sino que ahora sos tesoro del dios de Babilonia. A Ananías le cambiaron el nombre para Sadrach, iluminado por Aku, un otro dios de los sumerios. A Misael le cambiaron para Mesac, que quiere decir quién es como Aku. Antes era quién es como Jehová, ahora quién es como
Aku, el dios de los sumerios, la luna. A Azarías le cambiaron para Abednego, y quiere decir siervo de Nebo, que era otro dios babilónico. Lo que estaban intentando hacer con esos jóvenes no era algo relacionado solamente a la comida. No era que Daniel se decía, bueno, estamos de dieta, nosotros solo comemos legumbres, que nos deja más lindo, entonces no queremos comer eso. No era ese problema, no era solamente el alimento. El problema estaba en que era mucho más fuerte. Era que ellos tenían un sistema muy fuerte que buscaba borrarles de la cabeza a la persona y la devoción a Dios. Por eso cuando el texto nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, no significa solamente comida, sino que Daniel y sus amigos estaban diciendo que el lugar de Dios en sus corazones no sería ocupado por ninguno de los valores de Babilonia. Los pies de Daniel estaban en Babilonia, pero su corazón estaba en Dios. Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, ahí también está tu corazón. El secreto de la constancia de la vida de Daniel se revela en la prioridad que Dios tenía en su vida. Dios tenía la primacía, ocupaba el primer lugar en la vida de Daniel y de sus amigos. El deseo de agradar a Dios estaba sobre todas las cosas en la vida de Daniel. Y yo quisiera hacer algunas preguntas ahora a nosotros, en esa mañana. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Porque si Dios no tiene la primacía, si Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas, no es a Dios a quien vamos a manifestar. Si Dios no tiene primacía, no es a Él a quien vamos a manifestar en el mundo, sino que vamos a manifestar a nosotros mismos o nuestros pecados. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos a las cosas del Señor? Alguna persona puede decir, bueno, yo dedico mucho tiempo. Otros pueden decir, bueno, yo dedico lo que puedo. ¿Se acuerdan de Josías? ¿De cómo terminó el testimonio de Josías? El testimonio de Josías terminó como Jesús le dijo al escriba que se acercó a él. En Lucas capítulo 10 dijo, Señor, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? ¿Y qué contestó Jesús? Amarás al Señor mucho. Amarás al Señor con lo que pueda. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a tú mismo. No es mucho, hermanos. No es lo que yo puedo, sino es con todo. Con todo lo que somos, en todo lo que nosotros hacemos. El Señor nos pide todo. Aplicando a nuestras vidas. Si estás estudiando, tienes que dedicarte en lo que estás haciendo. Tienes que estudiar para la gloria de Dios. Pero los estudios no pueden tomar el lugar de Dios en tu vida. Yo no leo la Biblia porque tengo mucho que estudiar. Yo no voy a la iglesia porque tengo que estudiar. Yo no puedo servir porque tengo que estudiar. Primero vienen mis estudios, después
Hay gente que no sirve en la iglesia porque, bueno, yo tengo mucho para estudiar. Hay gente que no viene a la iglesia porque tengo que estudiar. ¿Te parece que Dios tiene la primacía en tu vida? Si estás trabajando, tienes que dedicarte en lo que estás haciendo para la gloria de Dios. Tienes que ser el mejor trabajador, el mejor empleado, el mejor patrón. Pero tu trabajo no puede tomar el lugar de Dios en tu vida. Se dedica, no, pero yo tengo que mantener acá porque para ganar, porque yo tengo que hacer. No puede. Yo tengo que dedicar a mi familia. Y es verdad. Tienes que dedicarte a tu familia para la gloria de Dios. Pero la familia no puede tomar el lugar de Dios. ¿Cuántas personas cambian? Lo ponen la familia en el lugar de Dios. Yo tengo que dedicarme al ministerio. Es verdad. Pero el ministerio no puede tomar el lugar de Dios en mi vida. Daniel nos enseña algo muy importante. Que Dios tiene que estar antes de todas las cosas en nuestras vidas. Si no, no es a Dios a quien nosotros vamos a manifestar. Y yo quiero desafiarte en esta mañana a examinar tu vida delante de Dios. Y a pensar qué lugar Dios ocupa en mi vida. ¿Tiene Dios la primacía en mi vida? La respuesta a esta pregunta mostrará el lugar que el mundo y las cosas del mundo ocupan en tu vida. Porque si Dios no tiene la primacía, hay otras cosas que están ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. La segunda lección que yo quiero compartir, la primera que Dios tenía la primacía en la vida de Daniel. La segunda lección es que Daniel no temía ser distinto de los demás. El versículo 10 nos habla esto. El jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor, al rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. Mira lo que dice acá. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macientos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondrías en peligro mi cabeza. La segunda lección nos enseña que nosotros debemos temer antes a Dios que a los hombres. Pero si yo le doy primacía a Dios en mi vida y le digo con mis palabras, con mis actitudes, que Dios es el que tiene primacía en mi vida, los otros me van a caer. Yo no puedo decir que soy cristiano en mi facultad. Yo no puedo decir que soy cristiano en mi trabajo. No puedo decir que soy cristiano porque si no me van a caer. Me van a discriminar. Yo no puedo decir lo que pienso en mi trabajo porque me va a crear una situación complicada. Yo tengo que hacer las cosas ahí como ellos dicen que hay que hacer. Cuando Dios no tiene primacía en nuestras vidas, nosotros vamos a valorar más a los hombres que a Dios. Más lo que dicen los hombres, lo que dice Dios. Yo creo que la primera lección está muy vinculada a la segunda. Yo creo que personas temen a los demás, a lo que piensan los demás, tienen vergüenza de Dios, porque Dios no ocupa el primer lugar en sus vidas. O también porque se deleitan más en las cosas del mundo, en sus valores,
que en las cosas de Dios. Según los comentaristas, alrededor de 75 jóvenes fueron llevados de Judá juntamente con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No eran solo los 4. Alrededor de 75 jóvenes fueron llevados juntamente, todos de Judá. Y miren que el texto nos dice que solamente esos 4 decidieron que Dios iba a tener primacía en sus vidas y que ellos no iban a seguir a los demás. Por eso el oficial dijo, bueno, todos los demás han aceptado, ¿y por qué ustedes van a ser distintos? Me van a crear problemas. ¿Por qué no hacen lo mismo? Y puede que los demás hicieran presión sobre ellos. Los demás siguieron a la ola, hicieron lo que se decía que había que hacer. Ahora Daniel y sus 3 amigos dicen, no, nosotros vamos a ser diferentes. Nosotros vamos a permanecer en los valores que hemos aprendido en la palabra de Dios. Aunque eso implique andar contra la corriente del mundo. Pero nosotros vamos a temer a Dios. No vamos a temer al rey, no vamos a temer al oficial del rey, no vamos a temer a nuestros amigos ni a los compañeros de corte que han venido con nosotros. Y yo quiero en esta mañana animar a los hermanos a no tener miedo de los hombres, a no avergonzarse de Dios. No dejes de dar testimonio de su fe. No dejes que los valores del mundo ocupen el lugar de Dios en tu corazón, porque los demás se están presionando. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro? Cuando estaba predicando en Jerusalén, lo llevaron a la cárcel, lo echaron allí y le dijeron, nosotros prohibimos que ustedes sigan hablando en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? La respuesta de ellos. Más respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia a Dios está antes que nuestra relación con los demás. Cuando nosotros no nos movemos del ancla de nuestras vidas, cuando nosotros permanecemos firmes en la roca que es Jesús, cuando nosotros no nos avergonzamos de Dios que nos ha llamado por su gracia, primero estamos diciendo que Dios es más importante en nuestras vidas, que Dios tiene primacía en nuestras vidas. Segundo, no estamos siguiendo la ola, no estamos siendo influenciados por el mundo, sino que estamos influenciando a los demás. Cuando nosotros permanecemos firmes en los valores de la palabra de Dios, estamos diciendo, no importa lo que dicen los demás. Vamos a honrar a Dios, y cuando honramos a Dios, lo manifestamos y lo hacemos conocido. La tercera y última lección que quiero compartir con los hermanos en el texto es que Dios guía y sostiene la vida de sus siervos soberanamente. Dios guía y sostiene la vida de sus siervos soberanamente. La historia de Daniel termina con un final feliz. El versículo 9 dice que Dios concedió gracia a Daniel ante al oficial del rey. Dice más adelante, ya versículo 17, que Dios dio inteligencia a esos jóvenes, sabiduría a esos jóvenes, y que ellos fueron encontrados 10 veces más listos que los demás. Pero hay una lección muy importante para aprender con la historia de Daniel. La historia de Daniel terminó con un final feliz, pero no hay ninguna promesa
que cuando nosotros honremos a Dios sobre todas las cosas, que cuando nosotros temamos a Dios y no a los hombres, no hay ninguna promesa que las cosas siempre vayan a terminar feliz para nosotros. Porque Dios guía y sostiene a sus siervos de manera soberana. El texto nos dice que Dios dio, que Dios fue el que hizo las cosas. Él lo hizo según su voluntad soberana. No es porque ellos tenían a Dios en primer lugar que Dios hizo esto, en consecuencia. Sino que Dios hizo lo que hizo porque estaba dentro de sus propósitos. Porque en otro momento Daniel es lanzado en el foso de los leones, capítulo 6. Aunque Dios lo va a quitar de ahí y Daniel va a terminar la historia. Daniel termina el versículo 21, que Daniel estuvo hasta el primer año del rey Ciro. Daniel pasó todos los reinados. Daniel vio al pueblo regresar a Jerusalén después de 70 años. Daniel no fue martirizado. Y también los amigos de Daniel, más tarde, en capítulo 3, son lanzados también en el orden de fuego ardiente. El texto nos enseña que no hay ninguna promesa de Dios de que nosotros lo vayamos a poner en primer lugar y temerlo a Él para que todo nos termine lindo y perfecto y bien como nos gustaría. Dios nos dice en su palabra que debemos honrarlo sobre todas las cosas, que debemos amarlo con todo nuestro ser, que debemos temer a Él antes que los hombres. Pero Dios no nos dice que nosotros no vayamos a sufrir. Porque nos dice al revés, que la misma gracia que nos fue dada para creer es la misma gracia que nos fue dada para padecer. Jesús dijo: si a mí me trataron mal, no esperen que a ustedes me vayan a tratar bien. Por eso hay una lección muy importante en el texto, es que Dios nos guiará, que Dios nos sostendrá bajo su soberanía. Es decir, pase lo que pase, nuestras vidas descansan en sus manos. Pase lo que pase, nuestras vidas descansan en sus propósitos eternos. Y eso es lo que es la confianza que tenía Pablo. Pablo estaba en Roma con la cabeza en la guillotina, y Pablo va a decir: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Dios nos llama a una vida de entrega, totalmente. Y Dios nos promete que nos guiará y nos sostendrá con su gracia. No hay promesa que todo siempre saldrá bien. Hay promesa de la dirección, del cuidado de Dios en las circunstancias de la vida. La Biblia dice que Dios siempre honrará a sus siervos. Pero eso no significa que siempre habrá libramiento. Esteban perdió su vida, pero Dios fue honrado y Esteban fue honrado por Dios. Sea en la vida, sea en la muerte, debemos tener Dios sobre todas las cosas. Dios tiene que tener primacía. Debemos honrar a Dios, no importando lo que nos digan los hombres. Y debemos descansar, que Dios nos guiará y nos sostendrá aún en las circunstancias más adversas de la vida. Yo no creo que ninguno de nosotros vayamos a ser martirizados. Vivimos en un país tranquilo, pero la Biblia nos advierte que vendrán días complicados. Y nuestros hijos también tienen que tener la misma certeza
de que pase lo que pase en el futuro, Dios guía y sostiene la vida de los suyos en sus manos de manera soberana. Debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, afrontar la mayoría manteniendo el valor de Dios. No debemos cambiar por la posibilidad de los resultados. Pero si yo lo pongo a Dios sobre todas las cosas, y si yo delante de las personas mantengo mis valores, pero me puede pasar esto, mejor no lo hago. Por eso yo empecé diciendo que Daniel nos enseña que la fe es verdadera y que moverá a los hijos verdaderos de Dios a sostener esos principios. Y yo termino diciendo que el mundo está formando a la gente con sus valores. Están imponiendo sus valores a todos, creyentes y no creyentes. Nuestros hijos están siendo constantemente influenciados por los valores del mundo, y nosotros también. Y que no seamos de los que toman y comen del mundo. Nosotros podamos alimentarnos de Dios, de su palabra, que podamos involucrarnos con las cosas de Dios, dedicarnos a Él con todo nuestro ser. Cuidémonos a nosotros, cuidemos a nuestros hijos, para que no sean tragados por el mundo. Daniel conocía a Dios, Daniel conocía la palabra de Dios, y Daniel y sus amigos estaban decididos que no hay otro lugar para Dios que no sea el primer lugar. La palabra propuso en hebreo es sum. La palabra sum en hebreo significa poner en su debido lugar, constituir como, establecer como. Daniel puso a Dios en el debido lugar de su vida. Daniel tenía muy claro que si Dios está en el primer lugar en su vida, Él hará diferencia en el mundo, Él agradará a Dios y no al mundo y no a los hombres. Si Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas, ciertamente es a Él que nosotros vamos a manifestar en el mundo. Para Daniel esos principios estaban muy claros. Era algo que él tenía muy claro en su vida. Y yo quisiera desafiar a los hermanos a orar y a pedir a Dios por nuestras vidas. Que seamos como Daniel y sus amigos. Que en los días que nos toca vivir en este mundo corrompido, que Dios tenga la primacía en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a honrarlo a Él antes de los hombres. Que Dios nos ayude a confiar totalmente en Él, independiente de las circunstancias que vayan a venir. Él guía y sostiene de manera soberana nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Ayúdanos, oh Dios, a tener una vida semejante a la vida de Daniel y sus amigos. Que mientras nosotros vivimos en este mundo, que seas tú, Señor, a tener la primacía en nuestras vidas. Que nos cuidemos, oh Dios, de ese principio. Tantas veces, oh Dios, tenemos tantas otras cosas que ocupan tu lugar en nuestras vidas, que valoramos tanto antes de valorarte a ti, Señor. Perdónanos, ayúdanos, oh Dios, a buscarte sobre todas las cosas.
buscar primero tu reino y tu justicia, ponerte, Dios, sobre todas las cosas, oh Dios, como el Dios que nos ha rescatado, que nos ha salvado, adorarte, a servirte, a amarte con todo nuestro ser. Perdónanos, oh Dios, porque también muchas veces queremos agradar más a los hombres. Ayúdanos a guardar nuestros corazones. Que tu palabra, Dios, pueda limpiar, purificar todos los días nuestros corazones, Dios. Para que tú tengas, Dios, también la total autoridad sobre nuestras vidas. Que antes de agradar a los hombres, Dios, que agrademos a ti. Que no tengamos vergüenza de ti, Señor, delante de los hombres. Ayúdanos, Dios, a confiar plenamente de que nuestras vidas descansan en tus manos. Sea lo que sea, pase lo que pase, Dios, tú eres el Dios soberano que sostiene nuestras vidas en tus manos, que nos guía de manera soberana. Sea que vivamos, sea que muramos, oh Dios, que lo hagamos siempre para ti y para tu gloria, Dios. Que nuestra vida, Dios, que nuestro vivir pueda manifestar realmente que tú eres el Dios de nuestras vidas. Tú eres el Dios único y verdadero, que debe ser honrado y adorado sobre todas las cosas. Bendícenos, oh Dios, y guárdanos en lo que te pedimos, agradecidos, en el nombre de Jesús.